Muy buenos días. El día de hoy desde Electroingenio le traemos un nuevo proyecto o un test más bien del módulo Arduino Mega 2560 y un sensor ultrasonido de HCSR04. Este sensor se utiliza muchísimo en robótica y para otro tipo de aplicaciones es muy interesante. Mi nombre es Mauricio Hidalgo y aquí empezamos pues con este nuevo test. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir que, que hay varias cositas interesantes en este módulo. Entonces vamos a mirar por aquí. Tengo la carta o la descripción de cómo trabaja el módulo. Entonces para comenzar, pues vamos a tener 4 pines. Es un sensor que tiene 4 pines, el cual se alimenta de 5 voltios. O sea que los 5 voltios los podemos alimentar directamente desde la tarjeta 2560. Tengo una entrada de un trigger, un pulso para inicio pues él envía una señal para determinar, decirle al sensor, bueno, inicie con su medida. Y tenemos un tercer pin que es el que recibe la información después de que envía la señal de frecuencia 40 MHz y devuelve esa señal de sonido. Entonces él la detecta y es el pin por donde da la señal de entrada, es el pin 3 que se llama eco, y un cuarto pin que es tierra para el circuito. Entonces tenemos 5 voltios trigger, eco y 0 voltios. Dentro de los parámetros principales tenemos que es un sensor de 5 voltios con un consumo de corriente de 15 miliamperios, trabaja a una frecuencia de 40 MHz, su distancia o rango máximo de medida es de 4 metros, su rango mínimo es de 2 centímetros, enseguida lo veremos, por eso tengo aquí esta señal de medida para ver cuál es el rango, pues no el rango máximo, pero sí como él de manera muy exacta está detectando la distancia a la que se encuentra el obstáculo. Un rango de medida o un rango de visión de 15 grados. Tiene el pulso que entra por el pin trigger, debe ser de 10 microsegundos. Y tiene una entrada, la señal de eco, que es proporcional a la distancia de medida, que es el tercer pin, y estas son sus dimensiones, 4520 por 15 milímetros. Lo vemos aquí, tenemos los 4 pines, VCC, tierra, eco, VCC, trigger, eco y tierra. Bueno, y vamos a ver aquí cómo en esta señal, en esta imagen, vamos a identificar cómo trabaja. Entonces, lo que hace el módulo es que cuando yo envío al pin trigger un pulso de 10 microsegundos, que es este, de 5 voltios, una señal TTL, que dura 10 microsegundos, le estoy dando la orden al módulo o al sensor que que envíe una señal sonora o una señal de sonido con determinada frecuencia, pues para este caso es de 40 MHz, y una vez envíe esa señal, lo que se demora esa señal en ir, golpear el objeto o el obstáculo y volver, él me va a tomar una medida. Y esa medida de esa señal llega a través del pin llamado eco. Entonces, cuando a través del pin eco se detecta que llegó la señal de regreso de lo que se envió, entonces lo que hace es que recibe la señal y lo que se demore esa señal en ir y volver va a ser la distancia a la que se encuentra el obstáculo o el objeto.
¿Cómo me demuestra a mí el regreso de esa señal? Entonces, cuando envía la señal, él manda el pulso alto a través del eco y cuando la señal regresa, eh, lleva el pulso TTL a estado cero. Esa distancia o ese tiempo que dura ese pulso en alto va a ser proporcional a la distancia a la que se encuentra el objeto. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo aquí donde tengo mi mano, le pongo a que detecte, entonces él me va, lo que se demora desde la salida de la señal en golpear el objeto y en regresar, va a ser la distancia proporcional al ancho del pulso en el pineco. Así se detecta o se determina la distancia a la cual se encuentra el obstáculo. Esa es la función básica. Entonces, basado en esos dos, en este diagrama, vamos a empezar a identificar la distancia a la que se encuentra un objeto. Recordemos que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, eso lo vamos a tener en cuenta en la fórmula que vamos a implementar en Arduino, en el software Arduino. Y acá nos dan pues obviamente la fórmula que deberíamos utilizar, que es el rango o la distancia, va a ser igual al tiempo que se demore la señal que envía el sensor en ir y volver por la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo. Y eso dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque él envía la señal, golpea el objeto y devuelve la señal. Al golpear, la señal se devuelve hacia el otro sensor. Entonces lo que pasa es que si nosotros tomáramos el tiempo desde que sale la señal hasta que vuelve, total sin dividirla sobre 2, él nos va a dar es la distancia total que demoró en salir, golpear y regresar. Lo que nosotros necesitamos es realmente determinar la distancia a la que se encuentra del obstáculo. Entonces, como él nos cuenta el tiempo mientras va la señal y vuelve, el tiempo va a ser del doble. Entonces, por esa razón, lo que se hace es dividir por 2 en la fórmula. Entonces, vamos aquí al software, al programa, al código que tenemos implementado y les voy a explicar rápidamente las variables que se tienen en cuenta y cómo actúa el programa. Lo primero que se hace es definir una variable sound que va a llevar el valor de la velocidad del sonido. Se declara una variable de tipo volátil para que él lo tome desde la RAM, para que sea mucho más exacto el valor que se toma, porque si lo guarda en la memoria, demora un poquito más y la medida no va a ser tan exacta. Entonces lo que hacemos es guardarla en la RAM, una variable tipo long, y se va a llamar tiempo de inicio o t de inicio. Otra volátil que va a ser el t de fin y, y una de tipo doble que va a ser cuál es la distancia recorrida y la vamos a guardar en última distancia tomada. Last dist. Aquí lo que hacemos es tomar, vamos a registrar a través del serial las distancias que nos está enviando el sensor. Vamos a identificar que el pin 3, vamos a utilizar el pin 3 y el pin 2. Ese pin 3 lo vamos a utilizar en modo lo que se conoce como interrupción. Entonces vamos a utilizar el pin 3 como interrupción, no lo vamos a utilizar como el pin solo, sino que adicionalmente vamos a utilizarlo como para detectar cuando haya un cambio en el pin 3 sin necesidad de que, porque si nos ciñéramos a una rutina, lo que pasaría es que va a haber una diferencia en tiempos. Entonces lo que hacemos es una interrupción para que cada vez que él detecte un obstáculo y llegue la señal, inmediatamente vaya y atienda esa interrupción y me tome los tiempos exactos en el momento en que sucedieron los cambios en el pin 3. Y vamos a utilizar el pin 2 como el pulso que da inicio a la medida.
Esta instrucción attach interrupt lo que hace es habilitar esa interrupción en el pin 3. Entonces ya vamos a ver aquí en el manual de Arduino que dice attach interrupt. Entonces si vemos en attach interrupt para el Mega 2560 que está aquí, el Mega 2560 nos muestra 5 interrupciones. Entonces una interrupción 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y nos dice en qué pin está en ese módulo. Entonces nos dice la interrupción 0 está en el pin 2, si vamos a utilizar la interrupción 1 está en el pin 3, interrupción 2 en el 21, 3 en el 20, 4 en el 19 y 5 en el 18. Entonces, basados en eso, miramos aquí lo que nos dice Arduino, y es que cuando nosotros utilizamos attach interrupt en los módulos 2560, lo que se hace es tomar el número de la interrupción, qué función va a atender cuando ocurre esa interrupción y el modo de la interrupción. Entonces acá nos dicen la interrupción, el número de la interrupción. Hay en unos módulos que se utiliza el pin, en el caso del 2560 se utiliza el número de la interrupción, no el número del pin. Acá es la función que llamamos cuando ocurre la interrupción. Y el modo, que hay diferentes modos, que es low, change, raising, failing, high. Son los diferentes modos que se utilizan o cómo se va a atender la interrupción, cuándo se va a entender, si cuando hay un pulso en alto, si cuando hay un cambio pulso en bajo, o simplemente porque detecte un cambio en ese pin. Entonces nosotros lo que necesitamos es detectar un cambio en el pin, porque va a haber un cambio hacia arriba y otro hacia abajo, ¿verdad? Acá entonces utilizamos cuando hay un cambio de interrupción en cualquier momento y se utiliza el change. Acá nos dan un ejemplo, ¿cierto? Acá lo implementamos, entonces yo tomé la interrupción 1, que es para nuestro caso el pin 3, a mi función la llamé detección y utilicé el modo change, que es para detectar cualquier cambio en ese pin. Y adicionalmente vamos a utilizar o vamos a escribir en el pin 2 un 0 voltios. El programa empieza aquí en loop, entonces le decimos que inicie el sensor. Entonces cuando inicia el sensor se va aquí y ejecuta esta función, start sensor, toma el tiempo de inicio, al tiempo de inicio lo inicializamos en 0, pone en el pin 2 un pulso en alto, luego da un retardo de 10 microsegundos, que es lo que nos indica el fabricante del módulo HCSR04, y por último finalizamos el pulso nuevamente llevando a 0 el pin 2. Una vez hacemos esto, inmediatamente se envía un pulso a través del pin trigger. Entonces cuando pasa esto, inmediatamente empieza a ejecutarse se envía esta señal que aparece aquí de 8 ciclos, una señal sónica de 8 ciclos. Una vez hace eso, entonces cuando se llega la señal nuevamente se inicia, cuando sale la señal se inicia el tiempo. Entonces inmediatamente se va el pulso del sensor a un estado alto. Aquí ocurre este estado, ¿cierto? Cuando ocurre este estado, él empieza a medir el tiempo que se demora esa señal en volver. Entonces, cuando ese tiempo lo vamos a medir, ocurrió la interrupción y empieza a atender aquí detección, que es la función que se atiende cuando ocurre la interrupción. Entonces él pregunta si el tiempo de inicio está en 0, si es así, carga la variable micros, que es la variable que nos guarda el tiempo en el cual está actuando, o sea, nos guarda el tiempo actual del recorrido o mientras está corriendo el programa, y va nuevamente, sigue aquí en delay
como ocurre una nueva interrupción, antes de que se acabe el segundo que le di, vuelve a haber otro cambio aquí al bajar a 0, de 5 a 0 voltios. Entonces vuelve a haber otra interrupción. Entonces al haber otra interrupción, él vuelve a entrar aquí en la función detección y pregunta si ese t de inicio está en 0. Como ya no está en 0 porque lo cargamos con el tiempo inicial, entonces va a entrar aquí a ejecutar esta parte del programa. Entonces aquí guarda en la variable tFin nuevamente el tiempo actual y lo que hacemos es para calcular la distancia, que si lo guardamos en la variable lastDist, decimos el tiempo de fin, o sea, el último tiempo que tomamos, le vamos a restar el primer tiempo que tomamos, que fue este, cuando ocurrió la primera interrupción. Eso lo dividimos entre 1.000.000. ¿Por qué entre 1.000.000? Porque estamos midiendo en microsegundos y necesitamos convertir esto a segundos, que es como realmente nos da la velocidad del sonido. Eso lo multiplicamos por 344, que es el valor que determinamos aquí arriba, y lo dividimos entre 2. Ahí está la fórmula. Y finalmente, a través del puerto serial vamos a determinar, a mostrar la distancia que me está tomando en ese momento cuando encontró el obstáculo. Bueno, ya una vez hemos analizado este pequeño código, lo corremos. Vamos a conectar el módulo, el 2560. Listo, ahí lo conectamos, ahí encendieron los LEDs. Vamos a verificar el programa. Una vez lo verificamos, no hay ningún error, no nos muestra ningún error. Lo vamos a cargar a la tarjeta, al módulo 2560. Vamos a ver aquí cuando haga el traslado de la información, ahí lo hizo. Ya tenemos cargado el programa. Entonces, inmediatamente empieza a parpadear el serial diciendo que está recibiendo ya señal y que la está enviando a través del puerto serial. Entonces, acá vamos a detectar alguna información de acuerdo a la distancia que tengo yo aquí mi primer obstáculo. Vamos a visualizarlo aquí en el monitor serial. Y ahí empieza a aparecer. Entonces nos dice, bueno, hay cambios porque yo tengo aquí pues mi mano y hay unos obstáculos, pero más o menos él me detecta a qué distancia está. Vamos a ponerle una distancia aquí a esto. Entonces vamos a poner aquí un obstáculo a ver si nos detecta en la distancia que es. Ahí lo estamos poniendo a 12 centímetros y él nos dice que está a 13, ¿cierto? Es muy, muy, pues tiene una pequeña diferencia de 1 centímetro. Si nosotros lo alejamos un poco, lo ponemos aquí en 18, él nos va a decir, ahí ya nos da un poco más exacto, nos dice que entre 18 y 19, ¿cierto? Bueno, nos dice 19, sigue sosteniendo el centímetro de diferencia. Si nos acercamos aquí a 5 centímetros, vamos a ver qué tal, si nos dice que está a 5 centímetros el obstáculo. Y vemos cómo está funcionando realmente el módulo, ¿cierto? Nos muestra exactamente la distancia con la fórmula que le aplicamos. Ya por algunos decimales puede que sea mayor o menor, pues, o por eso haya la diferencia de 1 centímetro. Pero si nosotros lo movemos todo el tiempo, 8 centímetros, inmediatamente nos está diciendo el obstáculo está a 8 centímetros. El obstáculo está a 16 centímetros, a 13 centímetros, 14 centímetros. ¿Sí? Tiene un margen de error de aproximadamente 1 o 2 centímetros. Listo. Ahí con eso ya hemos verificado pues que realmente el módulo funciona, que el módulo es muy muy exacto, aunque realmente sí, pues la pequeña diferencia que tiene es que esto tiene un ángulo de apertura de 15 grados, entonces hay ocasiones en que no toma todo el objeto, entonces puede que hayan errores en la medición. Puede que detecte un poco más, un poco menos, o si cogió una esquina, hay una variación en la medición, pero realmente para detectar una pared, para detectar obstáculos de ese tipo es bastante exacto.
Con eso pues quiero finalizar. Es un módulo bastante interesante. Me parece que funciona muy bien y pues vamos a seguir presentando más adelante unos proyectos que incluyan un poco más la mezcla de este sensor con otros módulos que nos puedan permitir hacer cosas mucho más interesantes. Espero les haya gustado este test de este sensor y muchas gracias por ver este video. Recuerden que encuentran más información en www.electroingenio.com y allí van a encontrar todos mis videos, artículos de diferentes tipos y espero compartan este video. Muchas gracias.